Ministerios Palabra de Fe y el Centro Cristiano Fe y Poder Chulavista te da la bienvenida a su programa Creciendo en Fe, con los pastores y maestros Samuel y Elena Camacho. Y tenemos una serie, la acabamos de terminar hace 2 semanas, acerca de la mente, que nos indica cómo renovar la mente, la importancia de renovar la mente, ¿no? Para poder comprobar la voluntad de Dios. ¿Estamos grabando, pastora? ¿Listo? Perfecto. Estamos iniciando su nueva serie, llevamos una sesión apenas llamada Semillas. Esta serie es importante que la conozcas. Una vez que tú has renovado tu mente, es como la tierra. Tu corazón, dice la palabra, que en tu corazón tienes que sembrar la palabra de Dios. Pero tú tienes que cuidar esa semilla. Tu corazón se empieza a renovar. Tu corazón, tu mente se empieza a renovar con la palabra de Dios. Y tú puedes sembrar la semilla de la palabra de Dios. Vamos a ver en Mateo capítulo 13, es nuestro verso base, 13:3. Mateo capítulo 13, versículo 3. Dice la Escritura, amén. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: He aquí, el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad en tierra. Pero salió el sol y se quemó porque no tenía raíz y se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual al 100, cual al 60 y cual al 30 por uno. De ahí nos vamos a pasar al versículo 18. Los discípulos de Jesús le preguntan acerca de la enseñanza. Y Jesús en el verso 18 les desglosa a los discípulos o les dice qué quiere decir la parábola del sembrador. ¿Se lo tienes, verso 18? Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto, produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Jesús está diciendo, está comparando a las personas con la tierra, con buena tierra, con tierra también que no ha sido preparada para recibir la palabra. Miramos la sesión pasada acerca de estas 4 actitudes. Miramos que es importante que tú preguntes si tienes alguna duda. ¿Por qué? Porque de lo contrario la palabra va a volverse sin resultado. Dice la Escritura, hay un pasaje que dice: la mucha letra mata, mas el Espíritu vivifica. Dice este pasaje en el verso 22 que las riquezas, el engaño,
y el afán de este siglo ahogan la palabra y se hace infructuosa. Es decir, si tú te quedas con alguna duda, esa duda te va a traer confusión. Así es. Y te va a llevar a que tú no veas resultado. ¿Recuerdas que en la serie de la mente, para los que nos siguen en YouTube y para la congregación, miramos que somos comparados, somos llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya? Sí, amén. Que hemos sido plantados junto a corrientes de agua. Sí, así es. Y que damos el fruto a su tiempo y nuestra hoja no cae. Sí, amén. Es decir, cuando llega una situación difícil, si tú estás fundamentado en la palabra de Dios, has cuidado la semilla que fue sembrada en tu corazón, has renovado tu mente y preguntas, no te quedas con ninguna duda, sino que aclaras tus dudas. Cuando llega una situación, esa semilla que fue sembrada en tu corazón va a dar fruto. Sí, amén. Porque ese es el tiempo. Te recuerdo que un día tu pastor fue a una frutería. He cambiado mi método de alimentación, ya puedo decir que he bajado de peso. ¿Verdad? Ya estoy dejando de ser una mega iglesia del Espíritu Santo y estoy siendo una normal. Qué bueno que el Espíritu Santo nos llena. Sí, amén. Pero fui a una frutería hace unos días y se me fue el avión y le pregunto al que atendía que si tenía mandarinas. Y con una risa y con mucha amabilidad me dijo, no, ya no es temporada. Y yo, ay, disculpa, me quise decir mal. ¿Por qué? Te lo pongo como ejemplo. Es ilógico que en este punto de la época haya mandarinas, porque no es su tiempo. Tú no puedes dar fruto, o mejor dicho, tú vas a dar fruto según la necesidad que tienes. Es decir, llega un diagnóstico de enfermedad y tú no vas a manifestar en este punto fruto de finanzas, porque tú no necesitas ese fruto. La semilla de la palabra de Dios, si tú la has sembrado en tu corazón y llega un diagnóstico de enfermedad, te va a dar fruto de sanidad. Pastor, ¿cómo? Si tú empiezas a estudiar la Escritura y empiezas a escuchar, la fe viene por el oír, y el oír, y el oír, y el oír la palabra de Dios, y empiezas a escuchar enseñanzas de sanidad. Tenemos enseñanzas de sanidad de nuestros pastores, la pastora Nubia, el profeta Kenneth Copeland, el obispo Sergio Soto, la pastora también ha enseñado de sanidad. Y tú escuchas, tú vas a entender Isaías 53, 4 y 5, que dice que Él llevó tus dolores. ¿Quién? Jesús. Cargó tus enfermedades. Que por su herida tú fuiste curado. Sí, amén. Y si tú has creído la palabra y te quedó por ahí una dudita y la expresas y se te aclara, despejas toda duda, cuando llegue el diagnóstico de enfermedad, tú vas a dar fruto de sanidad. Sí, amén. Llega una situación difícil económica, pero recuerdas que Dios es tu fuente. Y lo que dice Filipenses 4:19. Sí, amén. ¿Qué dice? A ver, dígame. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y recuerda lo que dijo Pablo, ya conocen pues la gracia de Dios, que siendo rico se hizo pobre para que fuéramos enriquecidos por su pobreza. ¿Recuerdas que te dice, Él te da semilla para sembrar, pan para comer y aún es poderoso para hacernos abundar en toda buena dádiva? Sí, te va a dar pan para comer, semilla para sembrar y para que ayudes a otros. Sí, amén. ¿Recuerdas también que dice, no hay justo que mendigue pan? Y entonces la semilla que has sembrado en tu corazón empieza a dar fruto. Y tú puedes manifestar ese fruto. ¿Cómo? En
empiezas a creer que ya fue suplido para esa necesidad. Así es, amén. Lo hemos visto, lo hemos experimentado la pastora y yo. Sí, creo que todos, la mayoría de los que estamos aquí, lo hemos experimentado de alguna manera u otra. Pero vas a dar fruto. Pero cuando, como dice este pasaje, no le entiendes la palabra, no va a dar fruto. Hay gente que me ha dicho, pastor, me han dicho, ¿tú eres de los de la fe? No, que sea de la duda. De la incredulidad. Me han dicho, ¿eres de la gracia? Pues no, que sea de la desgracia. ¿De la gracia? La gracia es Jesucristo, no soy Sí, de amén. Jesucristo. Yo no sé los demás, pero yo sí me considero de Jesucristo, la gracia manifiesta de Dios. Sí, amén, yo también. Y me dicen, es que eso de la fe no es cierto. Y me recuerda este pasaje que no cree en la Escritura. No cree en la Escritura. Y se vuelve infructuosa. Recordemos que Jesús nunca puso tiempo para manifestarse lo que tú necesitas. Así es. Miramos en Marcos 11:23, apúntalo, estoy dando una breve reseña. Marcos 11:23 que dice que todo lo que pidieres, si lo pides creyendo que sucederá, va a ser. Sí, amén. Pero Jesús en ningún momento dijo, te tienes que esperar 15, 30, 22 días, un mes, 30 años para que suceda. Dijo que si tú crees. Sí, amén. Y Pablo dice, el que cree no será avergonzado. Así es. Pero tú necesitas creer la palabra. Y miramos también que Satanás, aquí dice la misma parábola en el verso 21. ¿De Mateo, pastor? Sí, perdón, verso 19. ¿Marcos? Mateo 13:19. Mateo. Estamos en Mateo ahorita. Mateo 13:19 dice, cuando alguno oye la palabra del reino, ¿de qué? Del reino. Del reino, porque déjame decirte, eso te lo voy a explicar adelante en esta sesión, pero hay palabra, como dijo Pablo, la buena palabra de la fe. Hay mala palabra. Ay, pastor, si tú prestas atención tantito, unos minutos, a la palabra que dicen las personas y a unos otros hijos de Dios, te vas a dar cuenta que son malas palabras. Y no hablo de las altisonantes, no, esas son otras malas palabras. Como una ocasión enseñé también una de las series, sapros, palabras podridas, corrompidas. ¿Cuáles son? Que hay una situación difícil. No, pues es que se va a poner peor ahora que venga el gobierno de esto y lo otro. No, de por sí está dura la situación y cosas así. No, de que a mí en el trabajo hay personas que yo corrijo por instinto mío, por inercia, de que dicen, no, pues es que este material está podrido. Ah, sí, aguanta, si estoy podrido yo, que no esté podrido eso. Y, hey, ¿qué pues? ¿Eso qué? Son palabras malas. Sí, así es. Son palabras malas, de muerte. Dice, si alguno oye la palabra del reino, no la palabra del gobierno, no la palabra del doctor, no la palabra de los noticieros. Yo no veo noticias. Yo no veo noticias porque es pura corrupción. Yo he hecho una canción de estilo de noticieros. Pero dice la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata. El diablo miramos que va a venir a arrebatarte lo que es el Señor en tu corazón. En la serie La Mente pudimos ver en dónde trabaja el diablo, ¿recuerdan? A través de pensamientos. Va a llegar a lanzarte dardos de fuego. Dardos. Es por eso que tú tienes que usar el yelmo de la salvación del casco, proteger tu mente.
con la salvación que te dio Jesús. La salvación es integral, abarca espíritu, alma y cuerpo. Te salvó de una muerte espiritual, te dio vida. Te ha salvado de una muerte física prematura. Por eso Jesús murió a los 33 años. Para que no muera, nos dice Génesis 6:3. No contenderá por siempre el espíritu con el hombre, sino que este serán los días hasta 120. Génesis, ¿qué? 6:3. Y en Salmos también dice: yo te he saciado de larga vida. ¿Cuál salmo? Ese se lo debo. Se lo doy al rato. Yo te he saciado de la Dice, creo que sí, no recuerdo ahorita específicamente, pero dice la Escritura que Él te ha dado vida, largura, de manera de que Satanás va a venir a robar lo que ha sido sembrado en tu corazón para destruir. Vamos a ver Juan capítulo 10. Juan capítulo 10, verso 10. Avísame si lo tienes, Juan 10:10. Amén. Dice: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan abundancia. Hay una traducción que dice: para que tengan abundancia. Sí, amén. Jesús está diciendo: el ladrón, Satanás, viene para robar. Y miramos en la parábola del sembrador que Él va a venir a robarte lo que ha sido sembrado en tu corazón. La estrategia de Satanás es confundirte con pensamientos, confundirte con palabra, para que tú retrocedas, para que tú le des lugar, dice Pablo, ni den lugar al diablo. A otro pasaje dice que velad, que estén atentos, porque su adversario, el diablo, está como león rugiente buscando a quien devorar, buscando a quien se descuide. Sí, así es. Para robar, matar y destruir. El diablo va a venir en contra tuya utilizando situaciones, utilizando el clima, enfermedades, problemas, personas, incluyendo familiares, quizá uno que otro hermano en la fe que se deja influenciar, pero va a utilizar todo eso en tu contra para robar lo que se ha sembrado en tu corazón. Dice el verso de la parábola, el pasaje de la parábola, que a una de las semillas llegaron los afanes. No te estoy diciendo que tú te desatiendas de tus quehaceres, de tus responsabilidades, claro que no, sino que tú tienes que dejar de confiar en tus trabajo, en tu negocio, en tus patrones, en tus actividades y confiar en Dios. Sí, amén. Confiar en Dios. ¿Por qué? Porque Dios ha prometido estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Él no te va a dejar. Así es. Y cuando tú empiezas a confiar en Él y crees y confiesas que Dios es tu fuente, el origen de tu bendición, te va a ir mejor. Sí, amén. Te va a ir mejor. Y te lo puedo testificar, te lo he dicho, o sea, nosotros tenemos establecidos los tiempos para la obra de Dios. Y de ahí nadie nos mueve, ¿verdad, pastor? Así es. Nadie nos mueve. Al grado que de un trabajo yo me salí de una actividad porque la retardaron y todavía el jefe me dice: es que Dios se puede esperar, Dios espera, pues espérate tú. Y nos levantamos y nos salimos. ¿Por qué? Porque nuestra prioridad, nuestra fuente es Dios.
Me restringieron en ese punto de trabajo, sí, pero Dios suplió uno mejor que no afecta las actividades de la iglesia, de la congregación. ¿Y nos está yendo mejor? Claro que sí. ¿Por qué? Porque Dios es nuestra fuerza. Amén. Pero el diablo va a traer personas que te van a tirar, se van a dejar influenciar y se van a lanzar en tu contra. No las personas específicamente, sino el espíritu que las influencia para destruirte. Recuerda que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino los espíritus, principados, potestades, gobernadores en las regiones celestes de maldad. ¿Por qué? Porque la lucha es contra ellos, pero la gente se deja influenciar. El diablo los utiliza para robar la semilla. Pero debes de tener cuidado, específicamente tú, con la palabra que escuchas, con la palabra que dejas entrar a tu corazón. Recuerda que Jesús dijo, mirad lo que escuchas. Sí, amén. Mira lo que escuchas, analiza todo lo que escuchas. ¿Por qué? Pastor, es que eso ya lo he dicho, pero es necesario, una vez que tú has renovado tu mente, entiendas que no puedes volver a caer en el conformismo mental, en una aprobación mental. Así es. Es necesario que tú compruebes todo lo que escuchas para que no generes confusión. Analiza las palabras. Acompáñame a Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 22, verso 9. ¿Es el nuevo del antiguo? Antiguo Testamento. Deuteronomio es el quinto libro de la Biblia, del Antiguo Testamento. Amén. Deuteronomio, capítulo 22, verso 9. Estas son indicaciones que Dios le está dando al pueblo de Israel. Pero fíjate lo que dice aquí. No sembrarás tu viña con semillas diversas, no sea que se pierda todo, tanto la semilla que sembraste como el fruto de la viña. Te voy a leer este pasaje en otra traducción. Si alguien tiene un viñedo, no debe de sembrar ahí ninguna otra cosa. Si lo hace, no podrá disfrutar de los frutos que se producen. ¿Por qué? Te está diciendo que tú no debes de permitir entrar a tu corazón palabras diversas, palabras que choquen entre sí. Tú no puedes mezclar palabra de fe con tradición, porque te va a llevar a una confusión. Tú no puedes estar recibiendo la palabra de Dios y creerla, y tú no puedes estar a la vez escuchando duda y aceptándolo. ¿Por qué? Porque va a ser infructuosa la palabra. Tú no puedes ir a la par del mundo. Es decir, vuelvo a los ejemplos. No, que ahorita el clima, como está el calorón en el mediodía y la mañana, en la noche frío, no, hombre, es cuando más se disparan las enfermedades respiratorias. Y ahí está el Hijo de Dios. Sí, hombre, por eso me abrí. Hombre, espérame, no te estoy diciendo que te descuides y que andes deliberadamente, no le des lugar al diablo. Pero por la herida de Cristo fuiste curado. Sí, amén. Jesús llevó esas enfermedades en él, todas las enfermedades. ¿Qué te estoy diciendo con esto? De que la gente piensa y tiene el concepto de decadencia. ¿Por qué? Porque aún no ha sido renovada su mente y no ha aceptado el sacrificio que Jesús hizo por ellos, rompiendo la maldición del pecado que trae como consecuencia la enfermedad y como consecuencia la muerte. Sí, amén.
Cuando tú permites esas palabras de duda, empiezas a dañar la palabra que ha sido sembrada en tu corazón. Así es. Cuando estás escuchando, estás esforzándote en tu trabajo, en tu negocio, y llega alguien y dice, no hombre, ¿tienes trabajo? ¿Cómo te ha ido? Y tú, pues bien. No, a mí me ha ido mal, ya ves cómo está ahorita la situación económica, no, está bien difícil. Y tú empiezas, amén, y tú empiezas, no, pues es que sí es cierto, no, y dices, hay malos pronósticos de que la gente no va a invertir más. Tú con eso estás uniéndote al pensamiento del mundo. ¿Y qué dice la Escritura? No te conformes a la manera de pensar de este mundo, sino renueva tu mente. ¿Para qué? ¿Para seguirle la corriente a los pastores? No, para que compruebes cuál es la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Cuando tú te conformas a la manera de pensar de los demás, esa semilla empieza a ser infructuosa. Empieza, como dice este pasaje, empieza a ser, vamos nuevamente a Deuteronomio. Esta señora se me murió, 22, 9. Dice que si tú siembras esas 2 semillas, vas a perder todo. Vas a perder todo. ¿Cuánto has avanzado? Te pregunto en este último año. ¿Has avanzado? Bueno, vamos a avanzar. Quizá hemos estado sembrando semillas. Así es. Yo decía la sesión pasada, lo que vivimos hoy es el resultado de lo que sembramos en el pasado. Así es. Y yo te puse, por ejemplo, mi vida. Hubo en un momento de mi vida en el cual yo decía, no, hombre, si yo hago eso me voy a enfermar. No, si yo juego fútbol me voy a volver a quebrar el pie. No, si yo esto, si yo lo otro, si yo aquí, si yo allá. Y me pregunta la pastora cuando nos conocimos, era un estuche de enfermedades. Sí. Era un estuche de... Todo le dolía. ¿Era lo que declaraba? Sí. O sea, yo estaba en la quiebra total, ¿verdad, pastora? Sí. Iba a pedir garantía porque me salió defectuoso en ese momento. Lamentablemente mi madre le dijo que ya no se venció la garantía. Pero ya no es aceptada. Ya soy clásico, ya no podía hacer un clásico. Pero yo estaba mal, estaba quebrado. Todo lo que tocaba mi mano, como dice la palabra, todo lo que toca tu mano prospera. Pero al Conmigo revés. era todo lo que tocaba mi mano se maldecía. Así es, así es. Así. Y antes todo era puras bendiciones. Justamente, pero ¿qué era lo que yo decía? Yo decía, en lo personal, y un día la pastora me dio con todo, me tuvo, porque le dije, no, bueno, pues es que Dios tiene un plan para mi vida. ¿Eso qué? Me empezó. No es así. Yo le echaba la culpa a Dios de mis irresponsabilidades. ¿Por qué? Porque yo era de los que decían, no, y se va a poner peor la situación económica. Fíjate, no, casi no me alcanza. Pero yo empecé a renovar mi mente, empecé a sembrar las semillas distintas, la semilla del reino, de la palabra del reino que dice, todo lo que toca tu mano prospera. Sí, amén. Todo lo que toca tu mano prospera. Y ese pasaje que dice, multiplicados y fructificados. Sí, amén, aleluya. Desde que yo empecé a recibir mi salario, y en vez de ver cuánto era y decir, ay, por eso no me salió bien. A ver si me alcanza, a ver si salgo la semana. Empecé a cambiar mi mentalidad, empecé a sembrar esas semillas, diciendo, gloria a Dios, Señor, porque tú me has multiplicado. Declaro multiplicación y aumento en mis finanzas. Y empecé no te digo que fue de un momento a otro, fue un proceso. Sí. Fue un proceso porque años y años y años sembrando mal, sembrando semilla errónea,
Así es. Le metía palabra, pero también le metía veneno. Y se perdía todo. Así es. Se perdía todo lo que había en mí. Pero empecé a dejar de cuidar la palabra, a analizar la semilla que entraba a mi corazón. Y fue cuando el Señor empezó a manifestarse. Recuerda que miramos, yo sembré, dijo Pablo, Apolo regó, pero el crecimiento, ¿quién lo da? A Dios. Empieza el Señor a traer crecimiento a la semilla cuando tú empiezas a cuidar ese detalle. Hay personas que se confunden porque mezclan las semillas, mezclan la palabra. Y al rato ves a esos que dicen, no, es que no creas, eso no es cierto. Ahí confiesan. ¿Eso qué? Las confesiones no son ciertas. ¿Recuerdan lo que significa confesar? La palabra original es homologueos y es reconocer. Sí, amén. Aquí, ¿qué reconocemos nosotros? Lo que dice la Escritura, lo que salió de la boca de Dios. Lo que está escrito, lo que salió de la boca de Dios, porque Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces nosotros reconocemos lo que Jesús hizo. Dice Pablo que si confesares, que si reconoces con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón, no en tu mente, que Dios le levantó a los muertos, serás salvo. Porque con la boca se reconoce, se confiesa para salvación. ¿Salvación en qué? Sí, pero ¿salvación en qué? En tu espíritu, alma y cuerpo. Te salvó espiritualmente, te dio vidas, te dio una nueva vida. Naciste de nuevo. Pero también en tu alma, en tus emociones te da salvación de la depresión. Así es. Te da salvación de la depresión. Te da salvación del mal humor. Sí, amén. Te da salvación de la ansiedad, de la desesperación. Ese va en el cuerpo. Te da salvación en el cuerpo. Toda enfermedad, dice Isaías 53, 4 y 5. Es uno de mis estándares de vida. Hay pasajes de la Escritura que yo los he hecho, los he agregado a mi vida, y en este punto son huesos de mis huesos. Es el calcio de mis huesos. Así es, amén. Que quiere llegar a la osteoporosis, se topa con la palabra de Dios calcificando mis huesos, vitaminando la sangre, Sí, el amén. cuerpo. ¿Por qué? Porque dice que toda enfermedad fue llevada por él, él padeció todo dolor, y por su herida yo ya fui curado. Sí, así es, amén. Que llega una enfermedad, espérate, tópate ahí, porque yo ya fui curado por la herida de Cristo. Vámonos. ¿Y qué ha pasado? Mi hígado nuevo. Mi hígado nuevo. Otros, yo te he testificado de todo lo que ha pasado. Y tú puedes también hablar del testimonio que el Señor ha hecho en ti. Si siembras correctamente la palabra de Dios, te va a dar fruto, resultado en todas las áreas de tu vida. Vamos a Gálatas. Gálatas capítulo 6, verso 7. Te reitero, yo le echaba la culpa en ocasiones a Dios. Ay, es que Dios. Gálatas capítulo 6, verso 7. Es que Dios tiene un propósito conmigo. Por eso estoy pasando eso. Ay, bueno, es que dice la palabra que para los que estamos en Cristo todas las cosas nos ayudan para bien. En primer lugar, así me paró el seco. Pastora, y yo lo interpreté así. En primer lugar, tú no estás en Cristo. Y segundo, la escritura en la traducción original no dice que todas las cosas ayudan para bien. Dice que Dios te ayuda En las las. cosas. Así es. Es muy distinto que Dios vaya a usar el cáncer para acercarte a Él, a que Dios te ayuda en el cáncer para salir de él. No de Dios, del cáncer. Dios te da la fuerza en la enfermedad. No te da la enfermedad porque ganas fuerza. Y yo le echaba la culpa a Dios. Y te reitero, así yo me desperté, a ver, tú no estás en Cristo. Y segundo,
La traducción original dice que Él te ayuda en las cosas. Estás pasando, te metiste en una situación difícil, Dios te da la salida. ¿Cuál es la puerta? ¿Quién es la puerta? Jesús. Ya me dio a Jesús. Sí, amén. Me dio la salida de la situación. Que yo de repente me alejaba de Él. Si buscaba la puerta, pues ¿cuál? Si es Jesús, si no lo quiero, pues estoy perdido. Estoy dándome de topes en la pared. Mira lo que dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también se verá. Otra traducción: no crean ustedes que pueden engañar a Dios, cada uno cosechará lo que haya sembrado. Y no vengo aquí a condenarte, a hacerte sentir mal, sino que mi objetivo es enseñarte lo que dice la palabra, para que podamos identificar qué es lo que estamos sembrando. En este punto, si tú has estado sembrando algo, pero tienes la palabra, hay un pasaje que dice que un hombre se fue a sembrar y que el enemigo le echó cizaña. Y que los trabajadores le dijeron: oye, pues este compa vino y aventó esto, arrancamos la semilla, arrancamos la planta. Y le dijo: no, déjenla que crezca junto al trigo, junto al buen grano, de manera de que cuando ya estén a un nivel, arrancan la cizaña, la amarran de manojo y la avientan al fuego. Porque no vaya a ser que si ahorita la arrancan, se venga la buena semilla, se venga el trigo y se eche. Sí es. Es decir, en este punto tienes que identificar qué es lo que ha crecido mal y a través de la palabra lo quitas, Sí, amén. renovando tu mente para que no se dañe la palabra que ha sido sembrada y que has creído. Tú ocupas sembrar la palabra, y al hacerlo vas a encontrar el fruto necesario para salir de situaciones. Tú vas a tener salvación en todas las áreas de tu vida. Estás pasando necesidad económica, necesitas sembrar palabra, porque Jesús dijo, habló el 70% de lo que Jesús habló y de lo que está en el Nuevo Testamento es finanza. Así es. ¿Por qué? Porque tú vienes a representar un reino y un embajador no anda parchado, pues, no anda pobre. No creas que viene el comité de la embajada de Estados Unidos y de repente y se paran todos y ahí está uno de los funcionarios del gobierno abriendo el cofre del carro, moviendo y echándole mecánica. No, tiene unos carros pero a la perfección, Que ni Obama. lujosos, ahora que los tienen muy bien, hasta Obama los tuvo, pero representan a un gobierno y no andan con carencias. No andan con carencias. Mateo, miramos Mateo, vamos a regresar a Mateo 13. Mateo capítulo 13, pero el verso 24. Es el pasaje que te acabo de decir. ¿Lo tienes? Dice así: le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando salió la hierba, no la verde, la buena, esta semilla que sembraron, y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega.
Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Número 1. En este punto, cuando das fruto por lo sembrado, yo te mencionaba ahorita algo que ya había dicho. En este punto lo que estamos viviendo todos es el resultado de lo que sembramos en algún momento. Descuido, retroceso en nuestra fe, lo que sea. Pero en este punto que está crecido, tú tienes que con la palabra identificar qué es lo que está mal y cortarlo. Así es, Desarraigarlo de ti. así es. Que tienes que dejar de creer cosas que creías antes. Que tienes que cambiar de mentalidad. Totalmente. Totalmente. La palabra cizaña, apúntate. La palabra cizaña en el idioma original, el griego, es con zetas, cisanión. Con zetas. Cisanión. Y su significado es grano falso. Ve lo que dice la Escritura. Dijo Pablo que nuestro adversario, ¿quién? El diablo. El diablo. Nuestro enemigo. Dice la parábola del sembrador que el malo, el enemigo, iba a llegar e iba a robar. Este pasaje dice que un enemigo vino y sembró cizaña, grano falso. Tienes que ponerte listo, lista, para identificar qué grano falso está cayendo en tu corazón. Sí. ¿Qué grano falso? Yo siempre digo, cuando me mencionan acerca de la bondad de Dios, porque gente me ha debatido, es que si Dios quiere me enferma, es que si Dios quiere que yo pase una carencia económica, es por un propósito. Si Dios me quita esto, es porque tiene algo mejor. Y yo les he dicho, a ver, date cuenta de lo que estás diciendo. La Escritura dice que Dios es 3 veces santo. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Un santo no comete pecado, ¿cierto? Sí, amén. Por eso es santo, a mi pastor. Entonces, si una persona santa comete homicidio, deja de ser santo. O sigue siendo santo. No, Deja de ser santo. Si una persona santa roba, que es un delito, ¿sigue siendo santo? No. Entonces, ¿cómo Dios va a dejar de ser santo para robarte algo? Dice la palabra que Dios no es hijo de hombre para que mienta, ni hombre para que se arrepienta. De manera que si te da algo, ¿cómo se va a arrepentir de haberte robado y te lo quita? Así es. Dios no roba. Ah, caray. Entonces, para mí, eso es semilla falsa, eso es grano falso. Eso es grano falso. Cizaña es grano falso. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 8. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 8. ¿Entiendes? Sed sobrios, velad, está alerta, porque vuestro adversario, el diablo, tu enemigo, como león rugiente, anda buscando alrededor a quien devorar. Y luego dice, al cual resistir firmes en la fe, en lo que has creído. ¿En quién has creído? En Jesús. Dice, en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. No eres la única persona que ha pasado o está pasando por esas situaciones. Hay más. Y vamos a regresar a Mateo 13. Mateo 13, verso 4. Mateo 13, 4. Dice, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron.
Dice la palabra que el diablo es el príncipe de la potestad del aire, que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, gobernadores en las regiones celestes. ¿Qué te está diciendo? Que el diablo va a llegar con pensamientos como las aves buscando anidarse o comerse esa semilla. Va a llegar el diablo, van a llegar espíritus a tratar de robarte esa semilla para ahogar la palabra, para robarla. Van a venir situaciones con las cuales va a ser tanta la presión que el diablo va a querer ejercer sobre ti para que ahogues la palabra de Dios. Bueno, terminamos esta sesión de semillas. Vamos a analizar la próxima sesión la cizaña, el grano falso. ¿Qué es el grano falso? Lamentablemente la gente se ha conformado a la manera de pensar de los demás y llaman radicales a congregaciones, a pastores, a ministros, porque ejercen el poder de Dios, porque han dejado que el grano falso esté creciendo. Bueno, nos despedimos de nuestra audiencia de Fe y Poder Chulavista. Declaro que la palabra de Dios que ha sido sembrada en tu corazón da fruto al 100%. Si tienes alguna duda, no te quedes con ella, contáctanos por medio de los comentarios. Estamos para servirte. Declaramos bendición de Dios en tu vida y te esperamos en la siguiente sesión. Dios te bendiga.